Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que estén viendo este video, bienvenidos a este espacio. Soy Glenda Getty, soy instructora del método Pilates. Estoy formada en la Argentina en Pilates Cuerpo Consciente y luego me certifiqué de forma internacional por la Pilates Método de Allianz. He tenido formación en este método desde diferentes perspectivas y luego de muchos años creo haber llegado a un abordaje, a una forma de abordar el método que es muy útil y que da buenos resultados. No dicho por mí, sino por mis alumnos, que ya les contaré en algún otro momento. Bueno, más allá de mi formación en el método Pilates, estoy formada inicialmente en la danza. Mi punto de partida fue la danza académica. Y además de ser mi punto de partida, es siempre el punto donde vuelvo para mirar, para ampliar el conocimiento, más allá de volver al método Pilates. Pero entendamos que el método Pilates es un método cerrado, porque Joseph Pilates ya falleció hace muchos años y nos dejó el legado de este método, donde los ejercicios están bastante determinados, pero afortunadamente también nos dejó su filosofía, no solo sus ejercicios. Y es desde la filosofía donde podemos volver a mirar aquellos movimientos y darles la vuelta de tuerca que nos haga falta para la actualidad y para el alumno que tenemos hoy en día. Armé mi primer estudio de Pilates en el año 2009 en Capital y en ese estudio tenía la particularidad de tener muchos alumnos que ya eran avanzados, es decir, que ya tenían muchos años practicando el método. Y eso me invitaba, me planteaba como desafío tener que abordar la clase trayéndoles alguna nueva perspectiva o algún desafío nuevo, porque realmente yo ya tenía la parte de principiantes e intermedios bastante resuelta. Entonces ahí empecé a mirar algo que hoy denomino movimiento consciente, que es que ellos se hagan conscientes, o sea, acompañarlos a que ellos se hagan conscientes cuál era la génesis de ese ejercicio que estaban haciendo, de esa pauta de movimiento que llevaban adelante. Esto se lo agradezco a la danza. Y desde ahí empezamos a observar y ordenar las cadenas de acción que desembocan en un determinado movimiento. Por ejemplo, si yo hago esto, hay toda una cadena, un orden que tiene el cuerpo para ponerse en movimiento y que este movimiento sea realmente este y no, por ejemplo, este. Eso nos permitió avanzar mucho más, descubrir cosas mucho más interesantes sobre el método y, bueno, obviamente les trajo mucha alegría. Después de eso nos llevamos el estudio a un estudio de danza, estuvimos dentro de tiempo de danza, unos 6 años más en Avellaneda. Ahí mis alumnos ya fueron mucho más variados, el grupo de alumnos era mucho más variado, tenía principiantes, tenía intermedios, tenía avanzados y tenía profesionales, tenía bailarines, tenía deportistas y algún que otro instructor que también estaba entrenándose conmigo. Entonces, bueno, la variedad de clases era mucho más amplia y podía evaluar todo este espectro del método, desde el principiante hasta el profesional. Entonces ahí se terminó como de consolidar mi forma de trabajo y formándome en otros aspectos, en otras disciplinas que tienen relación con el método Pilates y algunas que un poco no, pareciera que no. Fui entendiendo que el movimiento es mucho más que solo un ejercicio físico, sino que también es la puertita hacia mi bienestar. No en la forma en la que habitualmente se entiende, es como, bueno, el movimiento me trae bienestar porque el cuerpo funciona, es algo más que eso, me permite mirarme, me permite encontrarme conmigo mismo, si yo, como instructor, genero ese espacio. Entonces mis clases tienen mucho de generar este espacio, de abrir la clase como un espacio de encuentro con mi propia posibilidad de movimiento, con mi propia percepción de mi movimiento y mi discurso interno que habilita, inhabilita,
diseña o restringe un nuevo movimiento, una nueva secuencia de movimientos. Bueno, desde allí yo luego cerré el estudio en Avellaneda y abrí este otro espacio donde estoy hoy, que sigue siendo Kausai, pero tiene la modalidad de trabajo individual. Acá yo solo trabajo con un alumno por clase, porque diseño la clase específicamente para sus objetivos, ya sean solo kinéticos o también relacionados al bienestar emocional, físico, a una cuestión de desarrollo personal. Y bueno, así estoy trabajando como desde el año 2017 aproximadamente. Y pandemia por medio, además de este espacio, sumé el espacio de trabajo online. Obviamente en la pandemia todos nos pasamos a la virtualidad y eso me invitó a pensar, repensar otra vez cómo yo me enfrentaba a esa clase, cómo yo llegaba a los objetivos con esos alumnos a los cuales no podía tocar, no podía ayudarlos a dirigir su cuerpo, acompañarlos a dirigir su cuerpo desde la presencia física, sino solo con la palabra. Entonces, bueno, allí se hizo mucho más rico el bagaje de propuestas verbales para acceder al cuerpo del otro, y realmente dio muy buen resultado porque no solo nos acompañó durante la pandemia, sino que lo continuamos. Hoy en día tengo 3 veces por semana un grupo de alumnos que toman clases de forma online. Entran, salen, suben, bajan, cambian, pero hay algunos que se mantienen desde hace 4 años y nos da un excelente resultado. Ese grupo está específicamente abordado desde el movimiento consciente. Trabajamos muchas cosas del método Pilates, otras que por ahí no son del método, pero que nos vienen muy bien. Y está enfocado en esto de movimiento consciente. Me hago consciente de cómo me muevo para que sea óptimo. Ese poco o mucho movimiento que yo puedo hacer hoy sea lo mejor posible para que mañana yo esté mejor que hoy. Bueno, y después de todo esto, mis alumnos, o por todo esto, mis alumnos me empezaron a pedir que les grabara videos. Glenda, eso que siempre decís de la respiración, ¿lo podés poner en un videito para que yo me lo acuerde y me escuche tu voz diciéndome? Bueno, un poco me resistí a la idea, pero después terminé accediendo a grabarles los videos, y más que nada porque ellos empezaron a grabar sus propias clases. Las clases que yo daba, ellos se las grababan y se las dejaban guardadas para hacerlas en otro momento. Entonces, bueno, empecé a trabajar sobre ese diseño de cómo es el video, cómo se los grabo, qué les digo para que les llegue. Y ya llevamos un año de esa modalidad con los que son mis alumnos habitualmente, mis alumnos regulares. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Han podido hacer clases extras o lo han usado como clase cuando no podían asistir a su clase en el horario habitual. Nos permitió sostener la regularidad y la transformación física y del bienestar mucho más eficientemente, porque nos cubría esta cuestión de la agenda que a veces se traba. Y en los últimos meses se ha incorporado gente que yo no conocía, es decir, gente que nunca tuve en una clase de pilates y que me decía, ay, sí, me dijeron que tu video tiene una clase, es que bueno, dale, te lo paso y fíjate cómo te va. Y a la gente le empezó a ir muy bien. La verdad es esa. Entonces decidí abrirlo, más allá de la comunidad a la que veo y a la que conozco, abrirlo a esta gran comunidad que es YouTube. Así que este video tiene como objetivo presentarme y contarles que de aquí en más en mi canal van a encontrar clases, a veces más breves, a veces más largas, depende de lo que tenga ganas de ir compartiéndoles o me parezca oportuno compartirles. Y también lo que ustedes me vayan pidiendo que les comparta. Yo suelo tener un plan de trabajo que es mensual y en función de ese plan de trabajo diseño 4 clases que les recomiendo siempre hacer durante el mes porque tienen coherencia. Así que una vez a la semana hay una clase mía que está dentro del programa de mentorías dentro del programa de tutoriales. Cuando reciben esa clase, que es una clase más larguita, yo los incluyo en una lista donde hago un pequeño feedback
y voy viendo cómo les va, cómo les resulta en el cuerpo, si necesitan una cosa extra o no. Y si no, bueno, si no quieren acceder a ese programa, que obviamente es rentado, tienen de acceso libre y gratuito todos los videos que voy colgando aquí en el canal. Al final de este video van a tener el acceso a una playlist que se llama 4 clases para todos. Son 4 clases que he grabado hace mucho tiempo, pero que sirven porque está bastante clara la cuestión de las pautas de respiración, de las pautas de alineación, de cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta para hacer un movimiento y hacerlo de forma eficiente. Así que les recomiendo mirarlas, también esas les van a servir un poco para conocerme cuál es mi forma de abordar el movimiento, de hablar. Y bueno, y si están interesados en recibir una clase semanal larguita, media hora o 35 minutos, obviamente me escriben y yo los sumo a mi lista y se las envío. Y si no, bueno, nos estaremos encontrando acá una vez por semana con el material que yo elijo compartirles esa semana. Les agradezco por haberme escuchado hasta este momento y les mando un beso grande, que tengan una excelente semana. Chao, chao.